Empezar a grabar. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos iniciando con esta actividad un nuevo ciclo de conferencias que ya lleva 2 años. Estamos arrancando el 3er año, en este caso con la presentación de Gastón Vigo Gasparotti, que ahí lo ven en pantalla. Perdonen que yo estoy un poco difónico de estos últimos días, pero bueno, creo que para la presentación voy a llegar. Bueno, la charla va a ser sobre pobreza. Gastón escribió un libro que se titula Hablemos de pobreza en serio. Gastón tiene una experiencia enorme en el tema. Primero, desde el punto de vista teórico, desarrolló una tesis doctoral que tuve el placer de dirigir en el Swiss Management Center University, con CMT Group, que es un grupo de Argentina que administraba el programa, con Juan Carlos Kachanowski como director. Y bueno, Gastón ha hecho un trabajo excelente desde el punto de vista económico, con mucho manejo de temas de salud y medicina también, mezclando la teoría con la práctica. Es una persona que ha viajado mucho también y ha tomado contacto con esta realidad difícil que hay en tantos países. Y bueno, ahora está tratando de ayudar a resolver el problema de pobreza en Argentina, en contacto con este flagelo que ha crecido mucho en los últimos años y que tanto nos preocupa a todos. El ciclo de conferencias va a seguir todos los últimos miércoles de cada mes. Ya me confirmó presencia Nicolás Kachanowski, que nos va a hablar de dolarización en junio. Pero bueno, seguramente en los próximos días les vamos a mandar un plan con todas las presentaciones que vamos a tener a lo largo del año. Como les decía, van a ser siempre el último miércoles de cada mes. La actividad se desarrolla en el marco del Observatorio Universitario de Economía de la Universidad Nacional de La Pampa. Este observatorio tiene una página web dentro de la página de la facultad, donde van a encontrar los informes que elaboramos, el informe de coyuntura económica argentina, informe de coyuntura económica pampeana, un monitor económico, hay videos de las charlas de los 2 años anteriores, donde hemos tenido invitados como Juan Carlos de Pablo, Daniel Heyman, Eduardo Conesa, Rolando Astarita, personas que desde distintos enfoques, bueno, Saúl Kaufman, Luis Blaun, Alberto Venegas Lynch, hijo, Aldo Abraham, personas que desde distintos enfoques explican cuestiones de la realidad argentina, y que bueno, para mí es un placer poder invitarlos, porque a muchos de ellos los conozco, y poder dialogar y, bueno, y escucharlos y traerlos aquí para que los podamos escuchar. También agradecer a los participantes. Si no acompañaran no tendríamos esta actividad. Y bueno, en este caso creo que son muchos, y seguramente después, como va a estar grabado, lo vamos a poder ofrecer también a otras personas interesadas en el tema que por distintas razones no pudieron estar, pero que estaban inscritas. Así que bueno, agradecido, Gastón, de tenerte acá con nosotros. Bienvenido a la Universidad Nacional de La Pampa. Ojalá en el futuro te podamos tener presente aquí, digamos, para que nos cuentes tantas cosas que hoy seguramente el tiempo no te va a alcanzar. Pero bueno, te cedo la palabra y gracias por estar. Bueno, Adrián, muchísimas gracias por cada una de tus palabras, siempre muy generoso conmigo. Y el tema que nosotros vamos a tratar hoy es difícil, es complejo, porque no hay manera a veces de expresar lo que uno vive en el día a día cuando el dolor te atraviesa, cuando uno se predispone a trabajar a la par del que sufre. Eso me lo van a escuchar permanentemente, porque una de las cosas que he comprobado en tantos años de trabajo en el mundo humanitario es que es imprescindible, casi decisivo para permitir que la gente salga adelante, el trabajar a la par, el respetar su dignidad, el entender que el asistencialismo ha hecho mucho daño, pero a mí siempre me gusta, cuando comienzo estas conferencias, poner las cosas con datos, quizás por mi formación, quizás por que no siempre se tiene en cuenta en qué situación está el mundo, en qué situación está la Argentina, en qué situación está la región. Nosotros tenemos una forma de abordar la pobreza que se resume en este párrafo que pueden leer en la primera imagen, que con trabajo, con educación, con disciplina, se puede vencer la pobreza. Eso que suena tan teórico, tan poético, van a ver cómo el abordaje que nosotros proponemos lo hace posible. Yo voy pasando y ustedes me dicen, por las dudas, Adrián, si las imágenes se ven o no se ven.
Acá en este caso son 6 imágenes que para mí son importantes. En uno de los libros de Adrián, que habla del capitalismo, del rostro del capitalismo, él lo plantea, yo en mi libro también, es bueno, ¿dónde está parado el mundo? ¿Dónde está hoy nuestra realidad? Porque cuando uno analiza la historia del hombre con la pobreza, uno se da cuenta que siempre ha sido sinónimo el hambre y el hombre, que hasta 1800 el 96% de la población mundial era pobre y que eso descendió a un ritmo voraz, vertiginoso, en los últimos 200 años, pero si uno lo concentra en los últimos 40 años, la caída todavía es más impactante, como se puede ver en la gráfica en el margen izquierdo superior. Después también, si uno se parase en 1800, dice, bueno, wow, 9 de cada 10 no sabían escribir, en cambio hoy 8 de cada 10 ya saben escribir y leer. Cuando uno analiza el PIB per cápita se multiplicó como nunca antes, y entonces uno ve un gran crecimiento en muchas naciones. La mortalidad infantil, que la voy a tratar a lo largo del tema, porque es decisivo trabajar si uno quiere resolver la pobreza con niños. Si uno no se da cuenta que hay etapas decisivas en la formación del cerebro, difícilmente va a poder resolver ciertas carencias cuando, por ejemplo, un chico es desnutrido crónico. Hoy voy a explicarles un poco lo que yo veo en el día a día, como un chico dañado por la miseria, la pobreza, la injusticia, como un chico que no recibió la nutrición y la estimulación adecuada, tiene problemas bioquímicos, eléctricos, anatómicos, funcionales, psiquiátricos, psicológicos. Entonces difícilmente ese chico podrá escolarizarse, podrá tener una salud óptima y claro, no podrá ser parte del capital humano que es tan fundamental y decisivo para el crecimiento de una nación. Después pueden ver también en el margen derecho inferior qué ha pasado con la Argentina, qué ha pasado con ciertos sitios de África, porque lamentablemente a veces se piensa de que la Argentina tiene una realidad que ahora nos va mal, pero que en verdad no siempre fue así, y que entonces nosotros ya vamos a salir adelante, que somos ricos. Yo cuando escucho eso me llama la atención, somos potencialmente ricos, pero el capital humano, que es el 70% del crecimiento económico de un país, está destruido. Para darles 5 datos que para mí sustentan lo que digo, piensen que en 53 años duplicamos la población, pero multiplicamos por 15 el número de pobres. Piensen que de los 23 millones de seres humanos que tenemos hoy en edad de trabajar, si tomamos la franja etaria de 18 a 65 años, 9 millones no terminaron el secundario. Comprendan de que hoy tenemos tantos planes sociales como 3 veces la población de Uruguay. Después, imaginen que hoy el 50% no termina la secundaria de los alumnos, pero más trágico es que el 70% de los chicos menores de 17 años en la Argentina son pobres. Es decir, que si uno tiene un nieto, un sobrino, un primo, un hijo, y es menor de 17 años y no es pobre, es un milagro porque más de la mitad lo es. Esa es la Argentina, pero con estas gráficas también les quiero hacer entender de que en ciertos países del mundo, casi en la mayoría de ellos, la pobreza se ha ido erradicando, o por lo menos se ha ido reduciendo. Eso marca un camino, hay una forma de salir de la pobreza, hay una manera de resolver este tema. Lo que pasa es que nosotros no solamente le damos la espalda a la evidencia, sino que además, insistentemente, más allá de cualquier partido político, seguimos pensando que el que está en la pobreza es una persona igual que nosotros, a la que simplemente le falta plata. Esa es nuestra conclusión. Y esto lo voy a ir tratando a medida que avancemos. Esta gráfica, a mí hay un pensador, Rosling, que ya se murió, que escribió muy buenos libros. Yo creo que esta gráfica nos hace también pensar a cada uno de los que estamos acá, las 2 imágenes, y espero que cada uno se lo pueda contestar con sinceridad. ¿Qué estaban haciendo ustedes a la edad de ese chico? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuál fue su línea de partida? Esto no es para justificar cualquier accionar de esa criatura, pero la línea de partida de ese niño, esa foto la saqué en Madagascar recogiendo una bolsa de basura, no fue la misma que la mía. A mí en mi casa no me faltó ni cosas materiales, ni afectivas, ni espirituales. Pude elegir dónde estudiar, pude formarme rodeado de un montón de cosas que iba a necesitar para la vida, pero la línea de partida marca una dramática diferencia. Y después piensen en los niveles en el que ustedes están.
Fíjense el nivel 1. ¿Cuántos de ustedes han tenido que recorrer kilómetros para acceder al agua potable? ¿Cuántos lo han hecho descalzo? ¿Cuánto se tiene que cocinar con leña, con lo que eso significa en la salud de un individuo? ¿Cuántos han tenido que comer siempre lo mismo, semana tras semana? ¿Cuántos tienen un colchón en un piso de tierra? Creo que la mayoría de los que estamos acá vivimos en el nivel 4, que es el que está bien hacia la derecha. Tenemos la posibilidad de servirnos agua cuando movemos el grifo de una canilla, capaz algunos tienen auto, seguro que la mayoría tiene una conexión de gas o tiene la posibilidad de tener una cocina, puede tener una dieta equilibrada y tener un hábitat digno. Esto es importante porque muchas veces cuando uno analiza la pobreza, en la Argentina pasa constantemente eso, se dice si tiene, vamos a poner un número teórico, si tiene 60.050 pesos no es pobre, y si tiene 59.999 sí lo es. Es bastante curioso ese análisis, porque este problema es multidimensional, por lo tanto su abordaje debe ser integral. Pero separar los niveles también nos hace pensar de que no es pobre y no pobre, desarrollado y subdesarrollado. Hay un montón de cosas que hay que analizar y bueno, Hosling para mí fue el que mejor lo interpretó. Pero ahora esta foto, que va con el concepto anterior. ¿Qué se piensa generalmente en los países del tercer mundo, en algunos sitios de Asia, de África? Que el que está en la pobreza, insisto, es igual a nosotros, pero solamente le falta plata. Y en verdad el que está en la pobreza muchas veces no tiene experiencia adquirida, no tiene retrospección, no tiene introspección, quizás no se formó con cultura del trabajo, no tiene educación formal, no tiene luz eléctrica, no tiene agua potable, escucha balas antes de irse a dormir, no conoce lo que es un baño, tiene o sufre un frío que le quema los huesos, padece una violencia inhumana y además no tiene plata. Entonces yo a esa persona que le transfiero ingresos con la mejor buena voluntad en algunos casos, si no resuelvo todo lo otro, seguirá lamentablemente marginado. Y eso uno lo ve permanentemente. Permanentemente se incrementan los bonos, se incrementa la cantidad de plata, pero la gente no sale de la pobreza. De hecho, hay un estudio muy bueno de la OCDE que dice que en la Argentina se demoran 6 generaciones para salir de la miseria. Mientras que si uno hubiese nacido en Dinamarca, en 2 sale. Por eso es importante entender que el pobre de hoy muchas veces es hijo del pobre de ayer. Solamente le damos fondos, plata, 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 y lo perpetuamos en la miseria. ¿Cuántos se preocupan porque se eduquen? ¿Cuántos se preocupan porque tengan una salud óptima? ¿Cuántos se preocupen porque puedan recibir ayuda, pero también tener una contraprestación? Porque hay un montón de cosas que uno las aprende en la lucha diaria. Los incentivos son claves, los que son economistas los entienden mejor que nadie. ¿Cuál es el incentivo para que esa persona se active? Para que pueda salir de esta tristeza que linda la depresión. En pobreza se ve siempre eso, una tristeza que linda con la depresión. ¿Les habrá pasado alguna vez? Che, ¿por qué están quietos? ¿Por qué están en la pared del rancho? ¿Cómo es posible que esté 1 hora, 2 horas, 5 horas parado en la misma esquina? Esta imagen a mí me gusta porque yo durante mucho tiempo, trabajando en organizaciones humanitarias, me topaba con lo que a veces le pasa a mucha gente que está en el mundo académico. Bueno, Gastón, esto es la Argentina. Esto es imposible de resolver. Esto es una cosa tan compleja. Entonces, en un determinado momento, como me decían, bueno, el ejemplo de los nórdicos, Irlanda, Nueva Zelanda, Australia, no, eso es otra cosa. Bueno, entonces voy a buscar un ejemplo del 5º país más miserable del planeta. Voy a buscar un ejemplo de un sitio mucho más hostil que la Argentina. Y así fui pensando, imaginando, hasta que un día me topé con la obra del padre Pedro Peca, un sacerdote argentino que se fue hace 53 años a Madagascar, y que más allá que sea sacerdote, algunos tendrán creencias parecidas, otros no, ha hecho una obra sin parangón en el mundo, una ciudad. Y esa ciudad comenzó en un basural como el que les puedo mostrar en esta imagen. Madagascar está lleno de basurales a cielo abierto. Y la historia comienza literalmente poniéndose en 4 patas, metiéndose por debajo de la basura donde había casas y dándose cuenta que para hacerse grande primero hay que hacerse pequeño, pero sobre todo entendiendo de que
el que está en la pobreza es parte de la solución, no es parte del problema. Que el que está en la pobreza no debe ser beneficiario, debe ser participante. No sé si se va a escuchar este video, si no, ustedes avísenme si se escucha el audio, si no lo paso. ¿Ya? Yo ¿No se escucha, Adrián? el audio no, pero las imágenes sí. Bueno, vale la pena las imágenes, presten atención lo que es Madagascar en sí, y presten atención también a cuando se van mostrando imágenes de Acamasoa. En ese video, Pedro insiste con 3 cosas que me parecen decisivas marcarlas. La primera, yo no tengo palabras, dice, acá hay que actuar. La pobreza, si ustedes me pidieran a mí una definición, es una cárcel que te mata en cámara lenta. Y si es una cárcel, uno puede obtener la libertad, pero si te mata en cámara lenta, la burocracia, los trámites administrativos son imperdonables, porque el cementerio está lleno de pobres que esperaron un progreso que nunca llegó. ¿Alguna vez se han preguntado cómo se entierran los pobres? Imagínense una vida en donde uno ni siquiera puede enterrar a sus seres queridos dignamente. Madagascar es como les mostré en algunas imágenes, pero Acamasoa, esta obra que se hizo con los más pobres de un basural, en donde nunca se regaló una casa, se hicieron 4.000, donde nunca se pidió subsidios estatales para hacer escuelas, se hicieron 25 escuelas, donde no se contempló la posibilidad que los gobiernos podían ayudar, se hicieron 15 hospitales, 4 cementerios, caminos, desagües, y fíjense la pulcritud. ¿Quiénes son los ricos? ¿Los que están enrejados, como nos pasa muchas veces a nosotros para tratar de sobrevivir en esta Argentina? ¿O los más pobres de Madagascar que demuestran que pueden tener casas dignas, con colores, bien hechas, sin rejas? Es lógico que una organización humanitaria tenga la necesidad de hacerse sus caminos, tener su propia ambulancia, hacer sus maternidades, tener que sembrar espirulina para poder combatir la desnutrición. Yo no sé si es lógico o no, pero si el Estado no lo hace, o si el Estado lo hace de forma ineficiente, ¿qué hacemos? Nos cruzamos de brazos. O salimos a darle pelea, como hacía antes los antepasados de todos nosotros en la Argentina, que iban armando sus propios hospitales, las comunidades iban armando sus propios barrios, porque en un momento en nuestro país, por ejemplo, la sociedad asumía su rol de ayudar al prójimo. Pero ahora hemos cedido completamente esa ayuda y los resultados están a la vista. ¿Hay mala fe? No lo sé. Pero que insistimos permanentemente con la misma estrategia, no me cabe ninguna duda. Esto es interesante contarlo, porque cuando yo llegué, cuando me fui a vivir a Madagascar con la intención de poder traer esta obra al país, yo tenía algunas dudas de, bueno, ¿cómo se desarrolla esto? Porque Pedro comenzó a trabajar con gente que estaba en la miseria más extrema, pudo ir juntando los recursos, pudieron ir haciendo los barrios, pudo ir imaginando en cada barrio dónde iban las maternidades, dónde iba el cementerio, dónde iban los jardines, dónde iba la escuela, dónde las viviendas, dónde los caminos, etc. Pero yo, equivocado, dije, pero que hay alguien ordenando las cosas, hay alguien. Y claro, a las 72 horas dije, qué estúpido. Cuando uno tuvo ejemplos, cuando uno sabe realmente cuál es el camino del progreso, uno no tiene que esperar que alguien les indique las cosas. Piensen en su vida. Hoy, muchos de ustedes fueron a laburar, muchos de ustedes fueron a estudiar,
Y nadie les dijo lo que tenían que hacer. Ustedes saben que hay que hacerlo. Es decir, que si generación tras generación el progreso va impactando en las distintas capas de la sociedad, la gente ya sabe lo que tiene que hacer. Pero ¿cuál es el incentivo en Acama Soa? Ir al jardín, tener trabajo adentro o afuera, pelear por tu casa, allá se cree mucho en la propiedad privada, en el salario que cada uno va a tener. Hay laburos comunitarios, por supuesto, porque depende de la sana convivencia entre todos para mantener algo que no lo está financiando el Estado, sino que entre todos. Entonces hay consorcios, etcétera, pero sí esta idea de que cuando el ejemplo va bajando de generación tras generación, se ve un progreso palpable. No digo perpetuo, porque la lucha es permanente, pero es lo que uno puede ver en un país desarrollado. Cuando uno va a cierto país, se pucha, acá todos son todos ordenados, nadie tira un papel. Todo, bueno, eso porque el progreso fue permeando en cada uno. En cada barrio de Acama Soa, y es como nosotros entendemos el combate de la pobreza, hay 3 cosas irrenunciables. La primera, que haya educación de todos los niveles, desde 45 días hasta la universidad. Por otro lado, que haya centros de atención primaria de salud para cubrir las patologías típicas de la pobreza. Ejemplo, alguno de ustedes va a la cancha, o Adrián, sos fanático de San Lorenzo. Bueno, seguramente te debe topar, o te debe pasar cuando vas en el auto o en bondi, en lo que sea, pero si vas en auto, que ves cuidacoches, gente que está como trapito cuidándote. ¿Viste alguna vez alguno con anteojos? Y no es que los pobres no usan anteojos. Si uno saca una foto en una escuela rural, tampoco va a encontrar a nadie con anteojos. Y es dramático que alguien no pueda usar anteojos cuando está en la etapa no solamente escolar, sino cuando tiene un trabajo. Prevención bucal. No solamente te puede prevenir un cáncer, sino que la prevención bucal es fundamental. Nutricionistas, pediatras para combatir la desnutrición, maternidades. Entonces, se van cubriendo las distintas patologías, cuestiones que hacen a la respiración, cuestiones que hacen a la cardiología, etcétera, pero sí ver cuáles son las patologías típicas de la pobreza, pero la atención primaria, que no lleguen al hospital, que antes se pueda prevenir. Y después una urbanización digna. Los que han recorrido barrios sociales en la Argentina se darán cuenta que lo que se hace generalmente es una falta de respeto. Y lo que no es digno no es humano. Se piensa que el que está en la pobreza es alguien que come, duerme y reta a sus hijos. Las viviendas, como se las piensa, más allá de los materiales, no incentivan, no generan una arquitectura que educa, y eso hace mucho daño. Por eso en Acama Soa siempre se busca que la arquitectura también acompañe ese progreso. Y lo otro que se va pensando en estos sitios, como cuarto condimento, bueno, ¿qué puede generar trabajo? ¿Qué puede generar trabajo? Tenemos un determinado pueblo, bueno, canteras de piedra. Acá, agricultura. ¿Dónde nos podemos ubicar? Donde podemos capacitar gente que después sea absorbida por el mercado laboral. Pero la idea del trabajo. Y la idea de hacer todo en conjunto. Avanzar en conjunto. Nosotros, por ejemplo, yo en este momento estoy en una casa que el sábado entregamos, ahora estamos en detalles finales de obra, que ya en 10 días se mudan, pero esta casa hasta el sábado no se sabía para quién era. Todos trabajaron a la par y le metieron y le metieron y le metieron con la posibilidad que podía ser su casa, pero tenían en claro que nosotros evaluamos cómo le va en la escuela a cada adulto, cómo le va al niño en la escuela, si se cumplen los controles de salud, si cumplen con los horarios de oficio, si entienden todo lo que nosotros vamos buscando en cada uno de los programas que vamos desarrollando. Y bueno, con todo ese análisis vamos decidiendo para quién es cada casa. Y genera una sana competencia, pero también genera este vínculo humano que en pobreza no se ve. Porque piensen ustedes, ya mismo les sucede una tragedia, sea desde un divorcio hasta la muerte de un familiar. Tienen tíos, tienen primos, tienen probablemente dinero en la cuenta bancaria, tienen una red de contacto para enfrentar la vida. Piensen a alguien que tiene todo desdibujado cuando no ausente. La necesidad de integrarse, de unirse, no para que sea un colectivismo, sino sí amainarse, tratar de buscar un sueño en común. Eso ha movido al ser humano siempre, un sueño en común, un ideal.
acá debe haber mucha gente que apoya muchas de las ideas de la libertad y debe decir, bueno, ese es mi ideal, hacia allá voy. Después ya hay diferencias, etc. Pero a veces el poner un sueño en común ayuda a que también traccione a la gente. Esto que le contaba de buscar un trabajo, en pobreza hay que combatir muchas veces con exceso de sentido común. Y esto fue lo que alguna vez a Pedro se le ocurrió. Bueno, revolviendo la basura se dio cuenta que había piedra, y si había piedra se podía picar, y si se podía picar se podían hacer adoquines para los caminos, para las bases de las casas, y si se seguía picando se podía hacer granitos. Ahí creo que Gastón se quedó sin señal, ¿no? Quedó fijo. Sí. Vamos a ver si regresa la señal. Ahí le escribo a ver si... Bueno, ahí me dijo Gastón que sí, se quedó sin internet, pero que ya volvió y está conectando. Ahora le vamos a preguntar, la verdad que sí, él tuvo una experiencia internacional en Madagascar, pero después regresó a la Argentina y ahora está, creo que está acá, trabajando acá. Lo que pasa es que es dinámica su vida y vamos a preguntarle todo al final a ver qué nos cuente. Ahí Cecilia está comentando que está en Lima, pero acá en Argentina. Es de Rosario él. Y fundó Acamasoa Argentina, que bueno, es una institución con estas características de que los pobres se ayuden ellos mismos, ¿no? En grupo, con la solidaridad, pero con incentivos, buscando una solución de sacarlos de la inactividad, básicamente. ¿Querés comentar, Cecilia, un poco sobre su vida? Que yo al inicio no hice tanto una presentación hasta que él logre entrar. Ahí se me escucha, perdón, me quedé sin internet. Ahí volviste, Gastón. Ah, bueno, ¿y se escucha bien? Te escucho bien. Espera que te busco para darte de vuelta el... Espera porque no te encontré todavía. Sí. Ahí no sé si se ven las imágenes. A ver, yo capaz que toqué algo... Sí, se ven. ¿Se ve? Ahí está. Bueno, perfecto. Bueno, les decía, terminando el caso de Madagascar, cuando me preguntan a mí si hay algo asistencial, nosotros, por supuesto, hay algunas cosas que no podemos no atenderla y que nos parece primordial. Que un chico nazca humanamente en una maternidad, enterrar a alguien que
no tiene ni siquiera la posibilidad de un sepelio, la posibilidad de poder ser enterrado en un cajón, etc., ante un enfermo terminal, ante un chico desnutrido, ante alguien que pasa una situación de emergencia y no tiene dónde dormir, entonces hacemos centros de acogida. Pero sí lo que decimos es que cuando alguien tiene salud, tiene la edad y demás, ya está, hermano, tenemos que juntos salir adelante, tenemos que meterte en ciertos programas para ayudarte a vos a salir adelante. Ahora bien, yo no le digo, por ejemplo, a las familias con las que trabajo permanentemente, pónganse a laburar, pónganse a estudiar y vengo en una semana. Cuando uno hace eso, no te respeta. A mí me duele la misma cantidad de huesos que ellos al finalizar el día. Es tal el nivel de desilusión, de desesperanza en la Argentina y en muchos lugares, que si vos no trabajás con ellos, es lógico que piensen, pero si mi abuela vivió en la pobreza, si mi vieja vivió en la pobreza, si yo vivo en la pobreza, ¿por qué voy a salir? ¿Por qué el estudio me va a ayudar? Y piensen en la batería de acciones para que no trabajen y no estudien. Yo no creo que los pobres no quieran trabajar y no quieren estudiar. Debe haber algunos que no quieren trabajar y no quieren estudiar. En verdad, en la Argentina hay un sistema armado para que no trabajen y no estudien. Es distinto. Los incentivos que van llevando a la gente a ser rehenes de un sistema perverso, que los daña, que los golpea, que les roba la dignidad, aunque no lo logran, porque eso es un poco lo que les voy a mostrar con lo que estamos haciendo en la Argentina, que la dignidad puede ser recuperada, que la gente, gracias a Dios, cada vez se da más cuenta de la estafa en la que está metida. Pero esto uno lo puede plantear cuando está en el medio de ellos. Cuando uno le dice, por ejemplo, la educación que ustedes están recibiendo es una estafa, literal. Le están diciendo que aprobás, pero en verdad la currícula escolar, los contenidos académicos son insuficientes para el mundo en el que estás metido. Cuando te dicen de que te van a aumentar permanentemente lo que vos estás recibiendo como tal o cual plan social, ten claro que esa plata que hoy recibís dentro de un par de meses va a valer mucho menos. La gran ficción de entregar dinero, que después vale cada vez menos. Cuando vos le haces entender de que claro que pueden aprender un oficio, de que por supuesto que pueden ser emprendedores en la escala que les toque, que ni hablar que pueden construir cosas dignas. Pero bueno, eso es un camino largo, lleva mucho tiempo, pero así como en Madagascar 500.000 de personas salieron de la pobreza literalmente, y yo esto lo puedo afirmar sin que me tiemble ni un poquito lo que digo, si lo analizo a la pobreza desde ingreso, desde hábitat, desde nutrición, desde cultura, desde trabajo, desde comunidad, desde, no sé, lo que quieran podría analizar. Es impresionante lo que se ha logrado. ¿Se cometen errores? Ni hablar. Pero es un caso que demuestra que cuando la gente se harta y se da cuenta que no debe esperar más y se organiza, puede lograr grandes objetivos. Este es un poco de los distintos barrios de Acamasoa de allá. Desde arriba, y ahora les voy a mostrar un poco lo que hacemos. Nosotros estamos ubicados, una vez que yo regresé de África, tratando de buscar respuestas, dije, bueno, evidentemente Pedro combate la pobreza haciendo maternidades y cementerios, jardines y universidades, escuelas y sitios de oficio, lugares de trabajo y centros de acogida. Es decir, va armando comunidades que después pueden convertirse en ciudades, pero va tratando de estimular la iniciativa privada, va tratando de estimular la competencia, va tratando de estimular una vida que tiene algo de comunitario, pero tiene también mucho de fomentar las potencialidades individuales de cada persona, como decía Amartya Sen, que estos temas lo he estudiado muy bien. ¿Qué buscamos nosotros a pocos kilómetros de dos de los polos industriales más grandes de la Argentina, que son Zárate y Campana? Tratar de hacer un polo de solidaridad, poner de acuerdo a cualquier argentino de buena fe o cualquier individuo, a mí las fronteras me importan poco y nada, yo casi ni creo en la frontera, el hacerles entender que cuando uno quiere ayudar a alguien que está en la pobreza no importa la ideología, no importa el credo religioso y no importa la nacionalidad. Lo único que importa es que ese tipo tiene 5 litros de sangre y 206 huesos y sufre.
Es una vida inhumana la de la pobreza. Les podría dar miles de ejemplos. Enterrar a un chico de 1 año y medio porque no tenía una térmica. Ver cómo golpean y violan a una persona durante 22 años. Ver cómo la justicia o muchas veces los hospitales los tratan como insectos. Solamente ellos pueden describirte lo que es el hambre, ¿eh? Una cosa es decir, bueno, qué gana de comerme hoy un sándwich, qué sé yo, y otra cosa es que te cruja el cerebro. Pero bueno, en este lugar, este es el tipo de pobreza que nosotros enfrentamos. Una pobreza, una mezcla rural con urbana. Yo pensé en ese momento, dije, bueno, para poder hacer lo que propone Pedro necesitamos tierra. Necesitamos poder comprarla o recibirla donada. Pero necesitamos tierra. La segunda cuestión, quiero estar cerca de sitios que nos puedan ayudar, porque vamos a formar gente para que ingrese al mercado laboral, vamos a necesitar donaciones, vamos a generar nuestros propios emprendimientos, necesitamos voluntarios. Entonces, Lima Zárate me pareció un buen lugar. Piensen que la Argentina tiene 4.800 villas. Ese número es inmenso. 4.800 villas miserias significa que si uno las juntase a todas, son 330 kilómetros cuadrados, más grande que la superficie de Ciudad de Buenos Aires. Tenemos 4 millones de personas viviendo en esas villas, más las otras 16 que viven como pueden. Ahora, es importante, imaginen ustedes, y por eso creo que tenemos que apelar a la sensibilidad, al tener una mirada más lógica con el país que tenemos. ¿Cómo habrá sido pasar la cuarentena en un sitio como el que está en el lugar izquierdo? Es decir, no hay razonamientos locos cuando le decían en la televisión, los gobiernos, a mí no me importa, no busco culpables, pero el hecho de, bueno, bajate este software, este programa, a alguien que es analfabeto. Por favor, estudie en un lugar tranquilo dentro de su casa. ¿Cómo hace una señora que tiene un botón de pánico, tiene una perimetral, temiendo a que venga su marido golpeador? ¿Cómo hace un niño que escucha gritos, que pasa frío para estudiar en un cuarto oscuro sin medios tecnológicos? Entonces yo creo que a veces nosotros cuando vamos proponiendo cosas, a mí me llama la atención que nos olvidamos el país en el que estamos metidos, el déficit de vivienda que tenemos, y la mayoría de la gente con la que yo trabajo hoy salió de su casa con ese camino de tierra, con ese piso. Uno a veces sin querer se llena de prejuicios. Hagan el ejercicio mañana en su casa. Apaguen la luz eléctrica, apaguen el gas, pónganse un balde de agua fría con hielo y pongan los pies ahí, abran todas las ventanas, pongan la música todo lo que da, pídanle que alguien le grite en el oído permanentemente y agarren su computadora o un libro y traten de estudiar. Es una cosa difícil y a mí me da tanta pena que mucha gente que dejó la escuela nunca más la va a retomar. Nosotros en un determinado momento, por suerte estamos en un campo de 6 hectáreas, sacamos los pupitres afuera, las clases las dimos nosotros, porque el pobre no puede esperar ni un día puede esperar. Nadie puede no recibir educación, pero el que está en la pobreza mucho menos. ¿Dónde comenzamos? Porque mucha gente dice, bueno, vas a comenzar con una organización humanitaria. Yo tengo mis propias ideas de que más allá que la organización humanitaria puede ser un éxito, si el sistema económico no es el adecuado, si el sistema institucional no es el adecuado, si el país no se encolumna detrás de ciertas ideas que puedan perdurar en el tiempo, por más organización humanitaria, si la pobreza se multiplica cada 4 años, es difícil resolverla. Ahora, si hay organizaciones humanitarias que evitan la ayuda que daña, el Instituto Acton esto lo entiende muy bien, evitar la ayuda que daña. A veces uno quiere ser muy generoso y con muy buena fe da una ayuda que daña. Piensen en los casos de África, de cuántos miles de millones de dólares se transfieren a gobiernos dictatoriales que con eso se mantienen. William Westerly también lo ve muy bien a esto de tratar de ver cómo hacer que la ayuda sea efectiva. Y acá tienen que entender esto que les dije, que el que está en la pobreza debe ser participante, nunca jamás beneficiario.
Le doy un ejemplo práctico. Cuando vienen voluntarios a Camasoa, yo les digo siempre lo mismo. Si el que está para recibir la ayuda no trabaja con ustedes a la par, ustedes no hagan nada. Ahora, a mis hermanos con los que trabajo todos los días les digo, si el voluntario no trabaja con ustedes, tampoco hagan nada. El entender que esto es entre todos. Nosotros comenzamos en distintos lugares, siempre con las mismas ideas, en un club social. Nuestro ADN es el trabajar absolutamente dedicado hasta el fondo, nunca saciado, el trabajar de forma concreta e intensa. Esta foto a mí siempre me conmueve porque, bueno, a nosotros nos ha pasado de todo, Adrián, de todo. Nos hemos quedado en la lona, nos hemos quedado sin nada. Y esta foto también habla de la integridad que a veces hay en las familias. Porque yo esto lo muestro porque sé que en la televisión nos muestran a la gente que es arrastrada lamentablemente para hacer tal o cual cosa, y no nos muestra estos ejemplos concretos de una organización humanitaria que se queda sin nada y una familia le dice, mirá, en donde yo vivo vamos a poner parte de la mercadería. El sueño no se cae. Vamos a seguir. Y bueno, esto fue un ejemplo de integridad, de cómo se van haciendo andamios internos. Muchos te dicen, y bueno, dame el manual, ¿cómo hago para combatir la pobreza en tal lugar donde estoy? No, yo te puedo mostrar los distintos programas, pero no hay un manual, no hay una sola forma de resolver este problema. ¿Qué pensamos nosotros siempre? Que los que están en la pobreza tienen que recibir la mejor educación. Primera cosa. Como pueden ver acá, los más pobres de Lima pueden tener un jardín Montessori, que es el mismo tipo de metodología, de método educativo que, por ejemplo, recibió Bezos, el de Amazon. Sí, claro que sí. ¿Por qué en la primera infancia? Porque, por ejemplo, si uno estudia Heckman, Premio Nobel de Economía, él descubrió que por cada $1 que se invierte en la primera infancia se recupera 7 hasta 14. Y que si yo quiero después invertir en otra etapa, ya es más complejo. El retorno es menor. En simultáneo nosotros ponemos a trabajar distintos profesionales de la salud como pediatras, nutricionistas, traumatólogos, oftalmólogos, odontólogos, toda gente que vamos llamando, porque, por ejemplo, ustedes piensen que en el primer año de vida, al año y medio de vida, ya el niño tiene el 80% del peso del cerebro que tendrá de adulto. Piensen que en los primeros 1000 días críticos, los 270 días del embarazo y los 730 del primero y segundo año, en los 3 milímetros de la corteza cerebral, de las 120.000 a 140.000 millones de neuronas que tenemos ahí, se van dando conexiones, que tienen que ser entre 15.000 y 10.000 conexiones, y después se va haciendo lo que se llama poda neuronal, de acuerdo a tus experiencias positivas, tus experiencias negativas. Eso va generando un estrés. Les recomiendo que lean, por ejemplo, los casos de Rumania, las atrocidades que se hacían durante la dictadura comunista, como por ejemplo hoy se prohíbe allá de que un niño sea entregado antes de los 2 años, porque se entiende de cómo hay que cuidar ese cerebro. No es que después no hay que hacer nada más nada, porque incluso el cerebro a veces no, se desarrolla hasta los 20 años, pero sí es cierto que hay una etapa sensible, crítica, que hay que protegerla. Los chilenos esto lo entendieron como nadie. Dentro de la región erradicaron el problema de la desnutrición. Les llevó 30 años, pero hoy, por ejemplo, un chileno tiene 12 centímetros más de altura que hace 40 años. Cuando uno agarra Suiza en 1865, el promedio de estatura era 1,62 m. Bueno, encontrarse un tipo de 1,62 m. La talla tiene que ver con la genética y la epigenética. Hay un muy buen indicador de capital humano, que es el analizar todos los chicos mayores de 2 años y ver su talla. ¿Tiene la talla para la edad? O como me pasa a mí siempre, cuando yo veo chicos con altura de 6 y con 10 años. ¿Pueden los más pobres aprender a soldar? A trabajar con hierro? Esto que yo les decía de los controles oftalmológicos, odontológicos.
pueden armar sus propios invernaderos hidropónicos. ¿Podrán los más pobres de Lima producir alimentos? Porque está bien enseñar oficios tradicionales, sin duda que está muy bien. Pero ¿por qué tienen que darle siempre a los pobres a veces esa cuestión de, bueno, que aprendan algo así más o menos? No, hermano, que salgan a ganar mercado. Y, por ejemplo, ¿pueden los más pobres producir alimentos como en Holanda, como en Israel, con la técnica de cultivo hidropónico, para aumentar la productividad, para aprender un oficio que poca gente conozca? Así pueden ser contratados y recibir un mejor salario. Nosotros, a través de las huertas hidropónicas, que hoy producimos casi 6.000 kilos de verdura mensuales, hemos podido hacer muchas de las construcciones con este incentivo de, bueno, salir a competir, a vender, a hacer algo de calidad, que no nos compren por lástima, a que realmente le guste lo que hacemos. Esa chica, Chicho, acá a la izquierda, estoy en su casa ahora. ¿Saben lo que es para mí eso? Ya está, yo ya almorcé, ya cené. La vida de esa mujer. Y hoy está en su casa, que se la ganó en 3 años de mucho sacrificio. Las cosas que vamos haciendo, huertas en tierra, lo que yo le decía durante la pandemia, acá no hay ninguna persona que no esté escolarizado. Viene una familia a Camayo, Argentina, y me dice, che, Gastón, yo necesito una mano. Lo primero que le pregunto es si terminó el primario o el secundario. Lo primero. Y nosotros, hay un plan que podría ser mejorado, pero está bastante bien, que es el plan de finalización de estudios primarios y secundarios para adultos, que lo han continuado varios gobiernos, que cuando vos sos una organización humanitaria, si tenés un espacio relativamente lógico para brindar educación, el Estado te envía docentes. Así como va a la escuela Belgrano, viene a la escuela de Acamazoa. Eso se puede hacer en cualquier lugar de la Argentina. Porque hasta lo que yo sé, la educación primaria y secundaria en la Argentina es obligatoria. Entonces tenemos que tratar de ayudarlos y no mentirles. Si no estudian, si no se forman, difícilmente puedan salir adelante. Después, esto que nosotros incentivamos, la disciplina. Pero la disciplina entendida como la constancia detrás de un objetivo. Nada es fácil en la vida, todo requiere sacrificio. Hacer una carrera, ser jugador de fútbol, imaginar, qué sé yo, tantas cosas. Y bueno, acá nosotros permanentemente, la disciplina, gente, acá no hay que esperar, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Y cuesta mucho. Ustedes me dicen que es la tarea más difícil de lo que hacemos, despertar el coraje todos los días. Tan dañados, y a veces hasta uno se pone a pensar, porque se van de Acamazoa y mierda, las cosas que viven. Las cosas que viven. Entonces es muy heroico lo que están haciendo, más allá de también todos los defectos que nosotros vamos teniendo. Esto que yo les decía de la necesidad a veces de hacer centros de acogida, ¿qué haces con la gente que está en la calle? ¿Las dejás tiradas? No, eso no corresponde. Ahí es donde yo digo, más allá de cualquier idea política, económica, filosófica, vos no podés dejar a una persona en la calle. Si sos humano, no podés dejar a alguien en la calle. Hay que encontrarle la vuelta, hay que invitarlo a ser parte de una organización. Y una organización o lo que sea, pero la comunidad entera no puede mirar para el otro lado. Acá este es otro ejemplo. Acá nosotros siempre buscamos esto para combatir la pobreza. Vamos armando equipos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el área de salud. La tenemos a Jimena, pediatra del Alemán. Lo tenemos a Federico, traumatólogo del Alemán. La tenemos a Ornella, nutricionista. Y ahí está Caterina. Terminó el secundario con nosotros. Se recibió de enfermera hace un mes. ¿Por qué ponemos a Caterina cuando no era todavía enfermera? Porque el que está en la pobreza también entiende la efectividad del tratamiento que se propone. Les doy un ejemplo típico. El chico tiene laringitis, le dicen en el hospital. Bueno, vaya a su casa, póngalo debajo del agua caliente. ¿Tiene agua caliente? Entonces, el tener parte de la familia siempre involucrado, vos dejás capacidad instalada, y también ayuda al profesional, al que quizás tuvo otra vida, que gracias a Dios tuvo otra vida. Y yo no quiero que el que esté arriba esté peor. El que esté arriba sí está bien,
pero que esté abajo mejore también. Pero el unir, el mezclar, el aglutinar ayuda mucho. Lo que fuimos nosotros ideando es nuestra propuesta de urbanización, lo que vamos haciendo. Nosotros imaginamos, a mí particularmente no me gustan las cosas que son todas de los mismos colores, no me gustan las cosas así como una casa tras la otra, me gusta todo lo dinámico, porque la vida es esa, es versátil, es cambiante. Y bueno, vamos haciendo estas casas que tienen 76 metros cuadrados, la hemos pensado al milímetro, como propone la arquitectura naval. Entonces, por ejemplo, en 76 metros cuadrados pensamos el antebaño, el baño, los lugares de trabajo, los lugares de estudio, el cuarto para las mujeres, los varones, la pareja. Pero lo mejor de todo es que lo hace en su totalidad cada una de las familias. Les enseñás un oficio. Desarrollamos un tipo de casa que se construye en seco, como el modelo norteamericano, con construcción con steel framing, con acero, emplacando, metiendo malla cima, OCB, EPS, base coat, metiendo Durlock, lana de vidrio. ¿Por qué no una arquitectura tradicional? Porque necesitamos formar a la gente que está tratando de terminar la secundaria, pero necesitamos enseñarle un oficio que poca gente conozca. Porque nosotros no queremos que sean rehenes de Acamasoa, no nos interesa. Bueno, la gente sea libre, que tenga su laburo. Y es lo que va pasando. De las familias que van llegando a su casa, muchas han sido contratadas por empresas dedicadas al rubro de la hidroponía. Hoy estas familias van a salir a la cancha en cualquier momento en alguno de los countries de por acá cerca, a decir, somos un equipo de obreros especializados en esto. Y así, más allá de todos los oficios que queremos ir enseñando. Esto que yo le decía de las huertas hidropónicas, hacer tomate cherry en fibra de coco, en mucho menos metros, sacás una producción más elevada, casi no tenés ataques de plagas, porque cosechás, plantás a la altura del ombligo, y enseñás un oficio en la práctica, a laburar con madera, a entender lo que es un pH, lo que es una conductividad. Yo cuando digo esto, la gente me dice, bueno, pero si hay gente que no tiene, no, ¿por qué los subestiman? ¿Qué creen que los pobres no pueden aprender? Esto que les decía, de ir haciendo cada cosa, por ejemplo, ahí que ustedes los pueden ver ahí, de hacer algo de un packaging lindo. Entonces, ustedes vayan haciendo la idea de que Acamasoa va haciendo barrios, va haciendo como pueblos, va fomentando la propiedad privada, va fomentando la educación, va fomentando que cada uno tenga sus propios ingresos, pero sí es cierto que lo va haciendo a la par, con voluntarios. Nosotros no recibimos ninguna ayuda del Estado, no sé si está mal o está bien, nosotros no la buscamos porque el Estado tiene demasiado gasto. Demasiado. Y yo creo que muchas veces la independencia económica te da independencia política. Y en mi caso, que creo tanto en San Martín, en esa gente grande que tuvo alguna vez este país, lo único que podemos aportar nosotros es un ejemplo, con errores, pero un ejemplo de que la pobreza se puede erradicar. Se puede erradicar. ¿Cuánta gente ayudaremos en la Argentina? ¿Qué sé yo? Capaz que algún día sean 3.000, 4.000, 100.000, ¿por qué no? No lo sé, pero sí esta idea de hasta el final, todas las etapas de la vida, hay que ir abordándola. Y es muy grato, realmente es muy grato ver cómo mucha gente del país se va comprometiendo. Esto del tipo de construcción que yo le decía, la mayoría de nuestras familias o la mayoría de las personas son mujeres. En Madagascar pasa exactamente lo mismo. Es un tema para estudiar, pero no sé, quizás a veces la mujer tiene esa cualidad de ver más allá de lo aparente, de lo que se puede palpar. Siempre va con sus hijos a cuestas para salir adelante. Los muchachos se van enganchando, pero primero son mujeres. Esto de dejar de pensar de que hay laburo de hombres, hay laburo de seres humanos. Y listo. Y bueno, lo que vamos haciendo en la práctica, trabajamos con termotanques solares, con biodigestores. Hoy hay muchos medios tecnológicos posibles de comprar que suplen esta necesidad de vamos a tener que esperar las cloacas. No. Con biodigestores cloacales va solucionando el tema, con termotanques solares va solucionando el problema del agua caliente, y nosotros vamos haciendo todo esto, que en este primer barrio serán 69 viviendas,
escuelas de todos los niveles, jardines, sitios de trabajo, como les decía, un cementerio, un centro de atención primaria de salud, y bueno, iremos tratando de adquirir otras tierras. ¿Cuánto vale esta foto, chicos? A mí me conmueve porque no solamente es la historia de Rosana y de Milagros, sino el hecho puntual de que Gianlucas, de que Aldana, que está mirando por la ventana, ya va a tener otra vida, porque Rosana labura en una empresa, porque este año termina la secundaria, porque construyó su casa y es propietaria de ella, porque de alguna forma sigue ayudando a las demás, y porque también ha evolucionado. O sea, que no es que la vida le cambió totalmente, sigue metiéndole, porque todo su entorno es muy complicado. Su madre lamentablemente sigue teniendo problemas de adicciones, tiene un hermano en la cárcel, vive cosas muy complejas, pero ella ya le marca otro puntapié, otra línea de partida para Aldana. Probablemente Aldana no recuerde cuando sea grande que alguna vez tuvo frío. La vivienda no es una cosa más, no es que ustedes entiendan que nosotros no hacemos solamente vivienda, como podrán haber visto en las imágenes, pero piense que con la vivienda digna uno aumenta el presentismo de los padres al trabajo, disminuye el ausentismo de los niños a la escuela. El desnutrido, por ejemplo, no tiene bomba de sodio, es decir, que se deshidrata fácilmente, no tiene programa de defensa, se infecta fácilmente, entonces el tener baños es fundamental. El ayudar para que el mundo microbiológicamente denso no lo ataque es decisivo. Entonces todo esto va ayudando. ¿O no le ha pasado a usted? Che, ¿cómo se enferma? Y es verdad que se enferma mucho. Pero ¿cómo viven? ¿Cómo comen? ¿Qué padecen? Este es un poco el master plan de este primer barrio. Esta idea de, bueno, nosotros no creemos en la idea de tiramos un poco de cemento y urbanizamos un barrio. No creemos en eso. Nosotros preferimos trabajar en un basural, en un campo, pero pensar todo de cero. Ir sacando a la gente, porque uno se pone con un agrimensor, con un arquitecto y te dice, ¿por dónde arranco, hermano? Imposible arrancar por acá. Piense en cada uno en los lugares donde vive, cómo se pensaron esas ciudades. La urbanización es vital. Y bueno, cómo se va haciendo, y yo les quisiera dejar algunas últimas reflexiones y ahora abro a las preguntas. Que creo que este tema hay que hablarlo muy en serio, que hay que meterse muy adentro del sistema para ver cuáles son sus falencias. Por ejemplo, nosotros descubrimos con el tiempo que para lograr un presentismo y una graduación alta de gente en el secundario, de adultos, necesitábamos poner un jardín y necesitábamos también que el adulto venga a la siesta a la escuela, porque ¿quién en su sano juicio deja a sus hijos en el medio de un rancho escuchando balas para estudiar a la noche? Entonces, el meterse en su vida, el entender qué va pasando. A mí a veces me llama la atención los programas que piensan los legisladores. Digo, no sé si estos muchachos no entienden de lo que estamos hablando, lo hacen a propósito, pero lo que también tenemos que entender es que más allá de lo que hace cualquier organización humanitaria, que les pueda haber quedado claro de lo que hace Acamasoa, es decisivo elegir un buen sistema económico, como les dije, un buen sistema político, el tratar de entender que hay cosas que se tienen que mantener en el tiempo, que cuando uno ve el paso de la informalidad a la formalidad dentro de la pobreza en la Argentina es casi una utopía. Cuando se habla, por ejemplo, acá de combatir el hambre, y el 43% de los alimentos es impuesto, es un chiste. Cuando vos lo aniquilás con la inflación, yo te los digo de verdad, chicos, o sea, Gilberto, por ejemplo, Gilberto es un padre, una capacidad de laburo. Ese tipo hubiese nacido en mi casa y tenía un doctorado, sin duda. Pero claro, el flaco se mata laburando, labura 12 horas por día, realmente es un obrero eximio, pero no puede ganar más de 14.000 pesos en una semana. Laburando todos los días a morir, y no tiene laburo toda la semana, cuando le va saliendo el laburo.
Entonces, sí, el esfuerzo es importante, el mérito es importante. Sí, por supuesto, yo creo en todo eso. Pero también hay que ver los salarios, cómo la inflación te va liquidando, cómo las familias es un tema aparte, yo en el libro lo trato, de cómo ahorran los más pobres, cómo ahorran, de qué se agarran. Entonces me parece que también todos tenemos que hacer un ejercicio de entender las realidades, de entender de dónde vienen, de entender lo que padecen, no subestimarlos, pero sí pensar programas posibles y desde nuestra forma, la mejor manera hoy es esto de ir haciendo pueblos, pueblo, que era lo que hacía el ciudadano común en cualquier lugar del mundo. Ir armando comunidades, y no delegar todo a que un gran aparato haga todo. No puede manejar un gran aparato todo. Eso es una utopía imposible. Ya se intentó 1000 veces y hace mucho daño. Y después esto de, bueno, ¿cómo hacemos para trabajar en cada etapa con cada programa específico? No es lo mismo la primera infancia que la adultez. No es lo mismo la vejez que la adolescencia. Y mezclar las disciplinas, la medicina, la economía, la filosofía, etc. Y termino esta charla con este ejemplo de Valentín, que a mí me golpea siempre porque son las cosas que a uno le duele. Es el chico que yo les comenté que lamentablemente murió electrocutado. Y no puedo dejar de pensar, no te podés morir porque lamentablemente no había una térmica. Y no son culpables los padres ni nadie de su entorno familiar. Pero la pobreza te mata, morís más rápido si estás dentro de ella, te enfermás mucho más y vivís una vida de no permanente. Entonces creo que todos tenemos que tratar de sacarnos algunos prejuicios, de analizar este tema con profundidad. Hay buenísimos libros, hay muchísimos trabajos académicos y hay muchas organizaciones humanitarias en todo el mundo que hacen un enorme trabajo. Nosotros somos un ejemplo de lo que se puede hacer, de lo que intentamos tratar de llevar a cabo. Así que yo más que agradecido por esta oportunidad y espero haber sido claro de lo que nosotros hacemos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gastón. Bueno, hace mucho que te conozco y sé que muchas preguntas que te las puedo hacer en otro momento y quiero que los presentes te hagan preguntas a ellos. Dale. Después voy a hablar también con Rodolfo Distel para que traigamos tus libros acá a La Pampa, a ver si, bueno, si hay interesados que los quieran adquirir. Los vamos Gracias. a tratar de tener también. Bueno, ¿quién quiere hacer alguna pregunta? Voy a abrir acá. Vale. Si quieren, simplemente activen el micrófono y los escuchamos. Parece que los aburrí. No creo. Bueno, yo te hago una pregunta, Dale. después si veo que abren. Ahora, yo tengo una imagen de la pobreza, de gente que está en el pozo de la pobreza, y que hay dos maneras de sacar a la gente de la pobreza, ¿no? Una imagen que alguna vez creo que tomé del libro de Angus Deaton, El Gran Escape. Sí. Una es con los planes sociales, que dan un asistencialismo que, por supuesto que en determinadas situaciones de emergencia pueden ser necesarios, pero la gente de ahí no sale de la pobreza. La otra imagen es tirar escaleras, para que la gente salga de la escalera. Yo creo que todo lo que vos estás haciendo va por este camino, de que la gente pueda abandonar el flagelo, entendiendo que tiene que salir con una escalera. Y la pregunta que yo me hago desde la política pública es si hay un lugar del Estado para la pobreza. Porque de alguna manera en tu presentación haces una evaluación crítica por ahí de cómo el Estado enfrenta el problema, no entendiendo el problema y no entendiendo cómo se colocan las escaleras. Yo desde la economía, seguramente los alumnos me habrán escuchado hablar de la macro y cómo los desequilibrios macro, como la inflación, complican a la gente que quiere salir de la pobreza y cómo el emprendedor, que es el que en definitiva va a dar empleo, no va a poder hacerlo con este tamaño de impuestos, con este tamaño de gasto, con las políticas inflacionarias que hay, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Que hay muchos problemas con la economía cerrada, con
con todos los obstáculos burocráticos y demás. Pero la pregunta que te quería hacer es si vos crees que desde el Estado hay un rol, y recuerdo, bueno, lo que decía sobre Chile, este tema de los chicos cuando son muy pequeños, que si no atacan el problema rápido, apenas nacieron, o incluso cuando la mujer está embarazada, el niño ya sale tan afectado que después es tarde, hagas lo que hagas es tarde. Si en ese espacio de la mujer embarazada y los primeros meses de vida del bebé, tiene que estar el Estado garantizando un mínimo de nutrición, de alimentos, digamos, para poder resolver el problema. ¿Cómo ves ese tema? Sí, mirá, yo Adrián me lo he preguntado muchas veces, porque uno dice, bueno, si para que un país crezca necesitas un capital humano óptimo, y ese capital humano óptimo uno necesita que tenga la educación y la salud adecuada, ¿cuándo empiezo a atacar el problema? Más en este momento de la historia en donde la fuerza física no va a suplir la falta de conocimiento académico. Cada vez se necesita más intelecto y menos fuerza física para los trabajos de hoy. Yo lo que veo es que en algunas cosas el Estado puede favorecer. Primera cuestión, la burocracia a la cual uno se tiene que someter para imaginar cosas como las que nosotros proponemos en cuanto a armar comunidades, te imaginarás que es altísima. La posibilidad que tiene alguien que está en la pobreza de emprender sin que lo masacren a impuestos, a regulaciones, es altísima. Y uno recorre un barrio, una villa miseria, y el emprendedurismo está permanentemente vendiéndose ladrillos, armando kioscos, generando un almacén, pudiendo de repente vender ropa. Pero claro, está generalmente trabado por un montón de cosas difíciles que el Estado podría sacar, ayudando y liberando esa fuerza. Después, por otro lado, para mí, en la situación... Bueno, creo que se nos cortó internet de nuevo. Bueno, vamos a esperar un poco. Cecilia, ¿estás en el aula? No te veo ahora. Salió, ¿no? Ahí salió Gastón. Bueno, lo esperamos un poquito a ver que seguramente va a poder volver a ingresar. Se debe haber repetido lo de antes. Julián, ¿querías hacer una pregunta? ¿O alguien quiere hacer una pregunta? Ahí vi que hay una escrita, la voy a leer. ¿Pero alguna más? Yo quiero hacer una. Pero bueno, se la hago cuando vuelva. Sí. La verdad que está muy Adrián. bueno. Sí. Entré tarde, profe. Adrián, yo creo que la política tiene que cambiar la mentalidad para de una vez por todas combatir la pobreza y combatir muchas cosas. El día que la política cambie la mentalidad, vamos a avanzar. En cambio, si seguimos así, porque hace 30 o más años que estamos así. Y bueno, y después lo que es a nivel económico, el Banco Central no tendría que estar dependiendo más del gobierno o metiéndose el gobierno como en la época de hace como 30 años atrás estaba metido el gobierno con el Banco Central. Del 70 y pico para atrás no se metía tanto el gobierno, el Banco Central es independiente del gobierno. Tenía que haber muchos cambios para que el país remonte a lo que era el nivel de la pobreza y bueno, igualar todo, que seamos todos iguales, ¿me entendés? En lo que es en la materia de la pobreza. Porque si seguimos así, lamentablemente no, es lamentable, pero no vamos a ir igual. No, yo me acuerdo cuando vino Daniel Arroyo por un programa de la Universidad Nacional de La Pampa de responsabilidad social de la empresa,
Daniel Arroyo era ministro de Desarrollo Económico en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es donde está la mitad de los pobres de la Argentina. O sea, no hace falta ir a África, ¿no? Tenemos villas, Gastón dijo el número, no recuerdo ahora, más de 4.000 villas creo que hay en Argentina. Sí, Y él decía, en materia de asistencialismo, ya está. El asistencialismo que sí, uno puede terrible. querer para la emergencia está. El problema es que la economía no funciona. Y si la Exactamente. macro no funciona, no tenés empleo, no tenés emprendedores que generen negocios, no tenés Exacto. fábricas que den empleo, faltan las escaleras que en definitiva saquen a la gente de la pobreza. Yo creo que Gastón, Encima, la tecnología está avanzando mucho, que está sacando mucho lo que es la parte laboral, que la gente puede, puede acceder. Ahora, lo que la tecnología ha cortado muchas cosas. También eso, ¿viste? La gente no se capacita, que no tiene la posibilidad de capacitarse, eh, también se hace un gran problema también ahí. bueno, por eso yo creo que ahí Gastón eh, pone mucho foco en la educación. Claro, Y exactamente. está muy bien, ¿no? Esto La de cultura educativa, incentivar al pobre a la acción. Esto de exactamente. que comentaba de por qué una persona pobre está en el mismo lugar durante horas, cuando tiene tanto por hacer, cómo la psiquis lo lleva a esa situación y cómo él, en estos grupos, generando incentivos, logra que el pobre empiece a salir por medios propios, generar esa responsabilidad de que uno mismo quiera salir de donde está. Exactamente. Yo creo que ahí, y además con el ejemplo, ¿no? Y a la par. Así Yo es. realmente no solo valoro mucho lo de Gastón, la verdad que te sorprende y te emociona, porque, como dice él, o sea, termina el día con el mismo dolor de hueso de todos aquellos a los que está tratando de ayudar. Y hoy llegó y me dijo, perdóname la ropa, pero acabo de bajar de un techo. Fue lo primero que me dijo cuando El esfuerzo que hace uno. arrancamos. Así que la verdad que es increíble lo que está haciendo. Yo una pregunta que tenía para él, vamos a ver si vuelve, eh, es que este padre que él conoce en Madagascar generó en él otro padre, que en definitiva está haciendo acciones similares. Yo quiero saber si él logra un efecto multiplicador por ahí de jóvenes como él que están bien y que quieren ayudar a otros a que también estén bien. Porque realmente hacen falta, ¿no? Esfuerzos como este, que en cada una de esas villas haya un padre o un Gastón Vigo, digamos, con esa iniciativa, entendiendo la importancia de la educación, de los valores, del equipo, bueno, y de cómo manejar grupos de gente tan afectada hasta psicológica o psiquiátricamente, con un montón de limitaciones, y lograr equipos para que ellos mismos salgan de ahí. No es sacarlos de ahí, sino generarles el incentivo para que ellos salgan de ahí. La verdad Exacto. que está muy bien. Yo lo escuché en alguna presentación de un libro hace mucho y bueno, después seguimos hablando. Y él entiende mucho el tema nutricional, entiende mucho el tema médico, entiende mucho el tema Está muy psicológico bueno y además es doctor en economía. Entonces, en esa mirada integral, yo creo que tenemos mucho para aprender todos. Por eso creo que el libro es importante y por eso la invitación a que nos acompañe hoy y pueda, bueno, comentar un poco sobre el libro y lo que hace, que realmente es un ejemplo. tal cual. Sí, sí, la verdad que eso, muy bueno Bien. escucharlo, la verdad que espectacular. Sí, la verdad que emociona cuando habla también, un poco. Exactamente. Es un tema interesante Porque, o sea, que que te hace bajar, viste, uno como está, como, viste, no se da cuenta por ahí de las cosas, y una persona así que te hable de esta manera, por ahí, viste, te abre un poco la cabeza y te hace bajar un poco en el sentido, viste, cómo están las cosas, o viste, uno por ahí está en su ritmo, su vida, y no se da cuenta de lo que hay más abajo, ¿entendés? Y una sí, persona sí, que te habla así, te deja un poco choqueado. sí, 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 tal ¿Qué, cual. qué, qué decía Santiago? No, no, que es muy interesante y creo que a todo el mundo nos golpea y como, digamos, nos golpea casi directamente, porque lo vemos todos los días. Vos salís a la calle y Ahí, hay ahí volvió Gastón. Sí, Perdón, 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 me Santiago. quedé
Disculpen, no, pero sigan hablando. Perdonen que me quedé sin datos. No. Cierro ahora la puerta. Te escuchamos, Santiago, si querés, y después cerrá con tu pregunta, así ahí te contesta Gastón. Dale, no, bueno, directamente hago la pregunta y. ¿Qué tal, No, Santiago? primero, ¿cómo andás, Gastón? La verdad que un Muy placer bien. enorme y nada, estaba justo hablando con Adrián que me parece muy interesante el tema que está acá porque nos golpea casi directamente a todos, porque salís a la calle un tipo o una familia en la calle Sí, durmiendo con el frío. Bueno, ahora todavía no hace tanto frío, pero cuando empieza el frío es bastante heavy. No, mi pregunta puntual exacto. es, ¿puede por el mercado mejorar, digamos, esta situación más que el Estado? ¿Sí? Y si es por el Estado, ¿cómo hacer nosotros los ciudadanos para poder llegar a esos políticos y convencer, ¿viste? Porque hay muchos intereses también que, o sea, a nosotros nos conmueve esto, pero ¿cómo conmoverlo a ellos? ¿Me explico? Porque Sí, parece que ellos hacen la vista gorda y hacen como lo que quieren. Yo creo, o sea, no quiero generalizar porque debe haber políticos muy buenos y que tratan de hacer lo mejor posible, pero bueno, la mayor parte se nota que no, que no entiende la situación, o sea, no sé si no camina en la calle y o qué pasa. hay un poco de todo. Sí, Yo sí, creo lo primero, Santiago, soy un convencido que la sociedad es la que transforma y el político legitima lo que previamente se transformó en la sociedad. El argentino promedio no analiza este tema con profundidad. O sea, cuando nosotros hablamos del asistencialismo, poca gente realmente analiza el asistencialismo con todos los programas que hay. Y en la Argentina solemos evaluar las intenciones y nunca los resultados. claro. Con semejante problema que tenemos que hablar de los resultados, concretamente, qué sirvió, qué no sirvió, qué ayudó, qué no ayudó, así en todas las cuestiones grandes. Lo mismo pasa con la educación, se repite y se insiste con ese eslogan, el país sale adelante con educación. Sí, es muy lindo, muy bonito, pero concretamente, Claro. ¿con qué educación, de qué manera? Yo creo que la sociedad tiene que plantear este problema de la pobreza con mucha profundidad, tiene que realmente analizarlo, tiene que... Sí, Luli, decime, te lleva mi camioneta, vaya Luli. Y el hecho puntual de, bueno, ¿cómo vamos a resolver este problema? Y ahí, cuando vos me decís el mercado, el Estado, yo tengo una mirada del Estado, yo no creo que el Estado deba abandonar completamente su rol. A mí hay ciertas cosas que me parece que el Estado, bien entendido, bien enfocado, yo tengo una mirada más como la de Alberdi, en donde hay ciertas cosas que pueden trabajar, tengo una Sí, mirada sí, más sí. clásica, pero sí creo que esto ya se elevó a la enésima potencia y no funciona. También las organizaciones humanitarias que están dentro del mercado tienen que pensar realmente cómo trabajamos, de qué manera ayudamos a la gente, damos una ayuda que daña, somos parte del problema, estamos realmente permitiendo que la gente busque esa escalera que nombraba Adrián, o estamos parche, 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 parche. Estamos viendo a ese que está en la pobreza, que lo considera tu hermano, como este beneficiario al que, bueno, le damos un par de calzado, le damos de comer todos los días, o no. Estamos luchando en conjunto. Acá están las reglas, acá están las cosas que vamos a ir haciendo. Entonces yo creo que de ambas partes se tienen que pensar. Vos pensás que la Argentina tiene 89.000 fundaciones. No todas están abocadas a este tema de la pobreza, pero sí uno podría analizar, bueno, cuánto de lo que se hace genera lo que se busca. Y ahí el ciudadano común tiene que hacerse algunas preguntas que pocas veces se hacen. Bueno, como vos decías, yo vivo en un país donde es muy fácil encontrar a alguien sufriendo. Bajo del edificio en donde estoy, hay alguien durmiendo en la puerta, me junto a tomar un café y viene alguien y me reparte una tarjetita, estoy en el subte y hay una persona que me pide algo, o sea, los efectos colaterales de la pobreza cada vez me afectan más. Miro para el otro lado, me comprometo de alguna forma, busco la manera de, en el ámbito académico, en el ámbito empresario, en el ámbito político, en el ámbito parroquial, en el ámbito cual sea que se busque, pero creo que la sociedad no puede quitarse responsabilidad. Para mí ese fue un grave error.
pero no solamente para decirle al Estado hacia dónde va el camino. Ustedes véanlo permanentemente. Yo les doy 2 ejemplos prácticos. Cuando la sociedad empezó a clamar en el último tiempo de que con el tema de la pandemia no era una buena idea liberar a aquellas personas que estaban en la cárcel, de repente se cambió rápidamente. No, sí, es verdad. Que sigan en la cárcel, cumplamos con las medidas sanitarias, pero no es buena medida. Cuando la sociedad en su conjunto, los grupos de familias autoorganizadas empezaron a clamar por la educación presencial, el Estado cambió de estrategia. El Estado con su representante. Pero ¿cuándo se discutió en serio de la pobreza? En serio. Por eso el nombre que yo le puse al libro último, porque creo que este tema se habla muy por arriba, muy así, muy superficialmente. Y ahí uno cuando busca casos de éxito, hay un montón de países que tenían una pobreza calamitosa. Pero uno ve no una sola cosa, no ve solamente el mercado o solamente el Estado. Ve realmente distintos actores que fueron cumpliendo su rol. Y hay que todos sentarnos en esta mesa, todos sentarnos en la mesa. Yo creo que las organizaciones humanitarias también tienen que sentarse en la mesa y tienen que replantearse un montón de cosas porque, de vuelta, el político legitima, pero la sociedad transforma. Para mí la gran visión de Pedro Peca fue, bueno, yo no espero más, esto no es humano, vamos a planificar esto, vamos a tratar de hacerlo, pero con una flexibilidad a toda prueba, que ese es también otro defecto que se ve en el mercado y que se ve también en el Estado. No se puede combatir la pobreza sin flexibilidad, para todo, ¿no? El atarse a un manual, a un modelo, es erróneo. Yo te doy un ejemplo concreto. ¿Podía Pedro imaginar en su momento que Kakamazoo Madagascar iba a inaugurar este año un hotel? No, nunca podía imaginar que iba a inaugurar un hotel. Pero hoy se dio cuenta que mucha gente va a Antananarivo, a Madagascar, a la capital, después se va al sur o a algún lugar lindo, paradisíaco, de los pocos que hay, pero pasa por Antananarivo. Entonces hizo un hotel para recibir gente, para dar laburo. Esto de, bueno, ¿qué genera riqueza? ¿Cómo hacemos? Y la sociedad, ojalá todos se comprometan, Santiago. Nosotros podemos ser una de las formas de comprometerse. Después cada uno, comenzando por su casa, también se puede comprometer. Pero sí me parece que si los que están en la parte privada no generan riqueza, difícilmente los que estamos en el mundo humanitario, que también podemos generar riqueza, que esa es la otra vuelta de tuerca. A mí me encanta y es necesario recibir donaciones, pero me da mucho más satisfacción lo que sucede a veces cuando decimos, bueno, compramos tal estructura de acero con esto que logramos poder vender de tomates cherry. Eso te da una satisfacción enorme. Entonces también, ¿por qué las organizaciones humanitarias no pueden generar esto? Y bueno, ahí hay cuestiones de legislación que estaría bueno también pensarlas. Porque las fundaciones están atadas de pie y cabeza en muchas cosas. Claro. Sí, yo tuve la suerte de que, bueno, justo vos estás hablando del tema de no me acuerdo cómo es el nombre de este sacerdote, pero yo lo vi en un par de videos porque me interesa. Opeka. Sí. Lo vi en un par de videos en YouTube porque me interesó y me conmovió todo lo que hacía. Sé más o menos la historia, hace bastante lo vi, pero sabía de él. Puntualmente otra pregunta, pero ¿qué pasa si hay muchos intereses desde arriba, ¿no? Ya sea empresas o ya sea Estado, porque de las dos partes, como vos decís, yo también concuerdo con vos que tiene que ser en conjunto esto. ¿Qué pasa si no se puede desde arriba? O sea, yo creo que, no sé qué opinas vos, si es desde abajo la cuestión, porque desde arriba, sinceramente ya no tengo muchas No, para mí expectativas. es desde abajo. Incluso pasa algo doloroso, pero muy interesante, de que el que está en la pobreza se está dando cuenta de la estafa en la que está metido. Yo lo palpo permanentemente a eso.
donde cuando la persona se da cuenta que puede acceder a una vivienda, que puede acceder a un laburo, que puede terminar la secundaria, que puede construir su jardín, dice, loco, es una cosa demencial lo que están haciendo conmigo. Ahora entiendo por qué mi vieja nunca salió adelante, porque cuando ya la pobreza afecta generación tras generación, es hasta natural que el que está en la pobreza se haga ciertas preguntas, porque nadie puede querer vivir en la miseria. Nadie. Entonces yo creo que también se va dando este despertar de dignidad, pero la sociedad tiene que acompañarlo, hay que hacer visible eso. Y ahí hay muchas responsabilidades. Si yo te hubiese contado a vos la historia de Pedro, sin contarte la historia de lo que estamos haciendo en la Argentina, probablemente sin mala fe me hubieses dicho, bueno, pero lo que pasa es que en esa región de África quizás se pueden hacer cosas que en la Argentina no, porque culturalmente estamos dañados y nosotros lo que queremos mostrar, no, en cualquier punto se puede hacer. En cualquier punto los pobres pueden dar ese ejemplo. Lo que pasa es que lo que se visualiza permanentemente es otra cosa, se visualiza clientelismo, se visualiza el uso perverso que se le da, y bueno, también para mí hay políticas que están pensadas para perpetuar a la gente en la miseria. Podemos discutir muchas. Doy un ejemplo concreto y con esto abro otra pregunta. Si vos tenés una pensión de discapacidad por un hijo, o una pensión por tener 7 hijos, y conseguís un trabajo temporal, imaginemos entrar a una empresa para plantar frutillas en canales hidropónicos, esto es un caso real, el Estado te dice, hermano, si entras a trabajar, perdés tu laburo, perdés tu pensión. Eso es bravo, porque el laburo empieza a ser una incógnita, no una satisfacción. Y vos pensás que si te llaman a un trabajo temporal, es hasta natural teniendo 7 hijos, diciendo, bueno, pará, no, si es temporal, no sé si quiero acceder al trabajo. Distinto si fuera fijo, bueno, ahí que se caiga porque ya tiene un laburo fijo. Pero fíjate cómo está hecho para que la gente no quiera ingresar. El incentivo es, no, quédate con el plan, tranquilo, hermano, no intentes otra cosa. Y eso podemos discutir, hay un montón de tela para cortar. Y yo creo que ahí, si la sociedad discute este tema seriamente, los legisladores agarran el guante, les guste o no les guste. Te hago otra pregunta, Gastón. Bueno, yo te veo que te fuiste a Madagascar, conociste al padre Opeca, te impactó un montón y de alguna manera estás cumpliendo su labor acá en Argentina, en cierto sentido. Entonces la pregunta es, ¿vos notás un efecto multiplicador de la gente que te rodea, de intentar hacer lo mismo en otras villas? O en concreto, por ahí vos mencionabas a una mujer que después de 3 años tuvo su casa. ¿Cuál es la actitud de esa persona que logró algo una vez que completa el objetivo? Ya sigue con su vida, trabaja, se compromete de seguir colaborando con esta institución. Y bueno, después una pregunta que aparecía escrita por ahí tiene que ver con el financiamiento de la institución, si logran donaciones y generación de ingresos propios y cómo sería eso. Bueno, mirá, ahí de vuelta a los incentivos. Yo le modifiqué algunas cosas que pensaba que en la Argentina eran necesarias y que debían ser distintas a lo que se hacía en Madagascar. Allá, cuando te entregan la casa, te daban la llave y el título de propiedad. Y después venía una persona, no tan buena persona, y te ofrecía dinero por esa casa, muchas veces pagándotela un valor simbólico, no lo que había costado, y tenías de repente viviendo en la comunidad donde hay jardines, escuelas, etcétera, a alguien que no entendía todo eso. Entonces, por ejemplo, en Acamazú, Argentina, cada persona que recibe una casa firma un contrato de comodato. Ese contrato de comodato exige ciertas cosas, que termine el que firma la secundaria. Acá, por ejemplo, en estas 4 casas que yo estoy viendo, todos van a terminar a fin de año la secundaria completa. Sus niños, secundaria completa, cierta cantidad de horarios de oficio, ciertas cuestiones de salud y el compromiso durante 10 años de seguir ayudando a armar este barrio. Obviamente, la obligación de trabajar afuera o adentro. Si trabaja afuera, bienvenido sea. Pero si no logra conseguir laburo afuera, que ayude acá adentro. A los 10 años obtienen el título de propiedad. ¿Por qué hicimos eso? Por esto que digo de
acompañar a esa familia en ese progreso, en esas etapas vencidas a la extrema pobreza y ayudarlos uno a veces tiene comportamientos autodestructivos. Acá de vuelta, nos metemos en cuestiones de neurociencias, en cuestiones interesantes para pensar, es como a veces uno se autoboicotea su propio progreso, si permanentemente escuchó, no vas a poder, sos un inútil, olvídate, no vas a salir de la pobreza, y entonces ayudarlos para que el incentivo sea correcto, no para obligarlo, porque en definitiva en Acamasoa de última podrían decir, bueno, me vuelvo a vivir al rancho donde estaba sobreviviendo y me voy. O sea, ellos son libres de hacerlo. Pero ese contrato, él marca, ayuda, y después se da como una amistad. Adrián, eso es difícil de describir. Pero bueno, todos tenemos amigos, y Chicho hoy estaba laburando acá y estaba en otro lado, la chica Yolanda que yo les mostré, y se da el acompañamiento, porque además es muy fuerte para ellos. Y se da el efecto multiplicador que vos decís, no a la velocidad que a mí me gustaría, sí es verdad. Probablemente si nosotros hiciéramos una olla popular, esto explotaría de gente. Pero como acá hay que cumplir horarios, hay que ir al jardín, hay que ir a la escuela, hay que control de salud, etcétera, bla, 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 no explota. Pero yo me doy cuenta de que lo que se respira cuando estoy dentro de una casa, a la cual lo invito a venir a Acamasoa, es, claro, sí, Rosana, que vivía igual que yo, mirá cómo vive ahora. Mirá vos, Rosana terminó el secundario, y eso a vos te genera esa sensación de, bueno, si el otro pudo, yo voy a poder. Y en cuanto a esto del financiamiento, nosotros tenemos distintos canales para obtener recursos. Está el que entra a la página web de Acamasoa y dice, voy a hacerme donante mensual por un monto que puedo mantener en el tiempo. Nosotros damos algunos como de referencia, pero después tenés otro monto. Y siempre digo lo mismo, el donante de $1.000.000 está buenísimo, bienvenido sea. Esta tercera casa la donó una persona que vive en Estados Unidos, los materiales. Y digo, está bárbaro, es fenomenal. Ahora, 1 millón de personas donando 100 pesos todos los meses es todavía mejor. Lo que vale una porción de pizza. Ayudarlo a entender de que a veces con muy poca plata, si mucha gente se compromete, más nosotros que estamos en el mundo de la construcción, y que todo aumenta, necesitamos estoquearnos de materiales permanentemente. Después, bueno, tenemos una cuenta bancaria, buscamos que la gente que está en el exterior pueda donar, y después hay muchas donaciones en especie, y yo siempre invito a la gente, le digo, mirá, ni siquiera la organización humanitaria debe ser asistida. Entonces les digo, comprá la chapa, comprá el hierro, comprá el hormigón, comprá el material educativo, forzarnos a nosotros a que podamos ir a la velocidad que decíamos. Y bueno, después está la gente que pone el cuerpo, o ambas cosas, y quiere ser voluntario, y dice, yo recibo permanentemente. Acá pueden pasar en un año 800, 1000 personas por año. Porque esto está abierto. A mí ni me interesa qué piensan, ni políticamente, ni ideológicamente, ni religiosamente, me interesa que respeten a ese individuo que quiere avanzar, y bueno, así vamos consiguiendo. Y después generamos recursos propios, sobre todo a través de la huerta hidropónica, que nos genera, fuimos buscando, ¿viste? Hay una empresa que se llama Las Quinas, que vale la pena elogiar su apoyo, porque no lo hace por caridad, lo hace porque cree que las frutillas que nosotros hacemos son muy buenas. Y ahora sale una mermelada, que te doy un ejemplo, vendiendo 2.475 frascos de mermeladas, pudimos comprar las estructuras de una quinta casa. Después nosotros brindamos un servicio gastronómico para todos los voluntarios que vienen, y vamos imaginando emprendimientos productivos. Entonces, entre lo que conseguimos de donación, a lo que nosotros generamos y lo que se nos va a ocurrir, yo estoy abierto a todo. ¿Qué sé yo qué se nos va a ocurrir? A veces vas a fracasar. Hay cosas que hemos tratado de vender y no se las vendimos a nadie, y hay cosas que pensamos que no íbamos a poder vender, y bueno, es lo que siempre dice Venegas Lynch. Cuando vos das en la tecla, obtenés ganancia, y si no, obtenés quebranto. Pero bueno, eso es lo lindo también. Kirchner lo ve muy bien, bueno, esto de ir palpando. Y yo las estimulo siempre a las familias, emprendan, métanle para adelante.
Porque de verdad son parte de la solución. Cuando vos los integrás, cuando vos los ponés a un mismo nivel, es impresionante las cosas que tienen en la cabeza, ¿no? Muy buenas, muy buenas. Ahora sí, todo lo que hacer es para basurearlo, sí, obvio, no van a salir nunca, a nadie saldría. Así que, Bien. eso pues. Estas charlas deberían cerrar con un número de cuenta, algo, de la asociación para aportar, ¿o no? Sí, ahí mira, ahí te comparto, dame un segundo, lo Link. pongo en el chat. Digo por Un si link. alguien quiere y puede. Mientras Sí, yo siempre les digo esa oportunidad de decir, bueno, por un muy poco monto, ayudo a esta fundación, y a mí en particular digo, es la mejor forma de ayudar. Es la mejor. Dame un minuto, que busco. Les comparto esto. Dame un minuto. Había una chica ahí que tenía preguntas que no sé si se fue. Ahí yo les compartí un link. Que ahí, esto es como comprar un pasaje de avión, o de colectivo, o de lo que sea. Donde vos pones tus datos, pones una tarjeta y tenés montos tentativos, pero no se trata del monto tentativo. Piensen en un monto, che, a mí no me hace nada, y lo voy a mantener en el tiempo. Y si veo que la organización no hace lo que promete, lo saco. Ahora, si le puedo dar la oportunidad de muchos donando un poco, a nosotros nos ayuda mucho, porque bueno, para que se den una idea, cuando yo llegué de Madagascar, la bolsa de cemento valía 270 pesos, hoy vale 1.000 pesos. En 3 años, es delirante, pero bueno, es la Argentina. Así es. Bueno, a ver, había algunas preguntas personales. ¿De dónde eras? Creo que Rosario, dónde viviste, dónde estudiaste. Bueno. Sí, bueno, yo nací en Santa Fe Capital, después me fui a Rosario a estudiar, después, bueno, pude estudiar con Adrián, con Juan Carlos Kachanowski y demás en esta Universidad de Suiza, donde hice mi maestría y mi doctorado, y para mí fue muy importante porque todo eso me ha ayudado para tener un marco teórico para abordar este problema fuera de lo que a veces convencionalmente pasa, porque es difícil convivir con tanto dolor. Entonces, si uno no tiene un marco adecuado, a veces cree en las soluciones facilistas, le saco a uno para darle a otro, y eso no funciona. Funciona, genera más daño, pero bueno, a mí me abrió la cabeza, y creo que en esto hay que tener una actitud siempre humilde, de cuando uno se equivoca, cuando uno piensa erróneamente, recalcular, en todo, en todo. Bueno, leo las preguntas que dejaron. Félix dice, ¿ya tenés pensado un programa para los adultos mayores, algún centro de acojo? Sí, nosotros hoy tenemos en un container, armamos un centro de acogida, entonces en ese centro está pensado para que puedan vivir mayores, pero ahora estamos con una idea, si tenemos suerte, queremos comprar parte del terreno en donde estamos. Este es un gran campo de 33 hectáreas, pudimos comprar 4 y alquilamos 2. Bueno, queremos tratar de comprar las otras 2, y ahí hay una casa, una casona, de que nos encantaría hacerla justamente para esa edad, que también pueden hacer todavía mucho. Pedro tiene 73 años y labura como si tuviese 19. Hoy, gracias a Dios, la expectativa de vida aumentó y pueden ser personas que den mucha sabiduría, pero sí, la tercera edad es complicada, y nosotros lo que vemos a veces es que en pobreza, como la gente se enferma más, como vive menos, también la muerte es complicada, ¿viste? Es brava, es muy común. Allá en África me pasaba permanentemente, enterrás 6, 7 personas por semana, durísimo. Durísimo, porque bueno, tiene una mortalidad muy alta. Acá no se ve eso, pero sí ves que la pobreza te rompe al medio del cuerpo, te lo rompe, te parte. Entonces, bueno, hay que pensar esas cosas, y sí, las tenemos. Dentro del master plan está imaginado. Pasa que es como una sábana corta, bueno, ¿en qué destinar los recursos? ¿Cómo haces? Y
y nosotros somos una organización que lo que entra va a obra. Imagínense que tenemos 4 empleados nomás. Lo que pasa es que tenemos una red de voluntarios muy alta y tenemos, a mí a veces me dicen, ¿estás solo? No, ni loco, yo laburo con 60 familias todos los días. Todos los días laburo con eso. Lo que pasa es que sí, tenemos 4 empleados porque hoy creemos que con esa persona rentada tenemos un recambio de voluntarios grande, pero preferimos tener ese recambio grande y destinar todo a recursos palpables y tangibles como son casas, escuelas, etcétera, porque también creemos, y ahí está un poco lo que insistía yo de las organizaciones humanitarias, que a veces tienen más empleados que cosas concretas que hacen, y eso no puede pasar. Eso no es correcto, no está bien eso. No digo que esté mal tener gente rentada, pero tampoco una organización humanitaria puede ser una bolsa de trabajo. Claro. Acá, sabés, Gastón, en La Pampa tenemos el IPAO, que es un lugar en el cual una institución construye casas y las sortea entre personas carenciadas. Y eso da esperanza. O sea, vos hablás se me ha tocado una niñera con hijos, sin posibilidades de acceder a su vivienda, y la esperanza de ser sorteado alguna vez le da una esperanza de que le pase. Y de hecho le pasó. ¿Qué te parece? Finalmente tuvo suerte y tuvo la casa. Pero la pregunta No, es, lindísimo. ¿te pasa esto de que de repente te vayan a buscar los municipios para escuchar tu estrategia de construir en estos barrios estas posibilidades que existen seguramente en todos los municipios de la Argentina o en la mayoría? ¿Y vos tenés algo para decirles a estos intendentes o gobiernos, alcaldías, digamos, municipales, Sí. que en definitiva están como desorientados, quieren ayudar, pero no saben cómo? Sí, en el último tiempo he recibido muchas visitas de senadores, de diputados, y a mí siempre me preguntan al final, bueno, ¿en qué lo podemos ayudar? Y yo siempre digo, con que podamos trabajar es suficiente. Déjennos trabajar. Y una pero de propiedad, verdad ¿no? lo siento. Que te cede, porque vos hablabas de un Podría basural. ser, porque hay mucha... Que te cedan Sí. la propiedad de un basural para que una vez construido la propiedad sea de ustedes, es el punto de partida también. Yo creo que sí, y es algo que se puede dar. En África se dio en algunos casos donde parte de la tierra la cedió el Estado, estos terrenos fiscales Pero me pasa a mí hoy, en la realidad actual, que yo tengo este pensamiento. Digo, bueno, hay que terminar un barrio, hay que demostrar en un sitio de la Argentina que se hizo todo esto mismo que se hizo en otros pueblos de Acamazo a Madagascar. Y después sí, puede ser una propuesta, pero a mí a veces me aterra en esto de que el país está tan agrietado, Adrián, de que no te dejen trabajar. Entonces, déjenme trabajar, y nobleza obliga, lo puedo hacer. Yo sé que muchas de las cosas que digo no sé si gustan, pero puedo hoy trabajar, trabajo con el Estado indirectamente, por esto que te digo de que vienen de la plantilla estatal de los docentes que vienen a nuestra escuela de adultos, porque tengo relaciones con directores del hospital, porque tengo relaciones con tal o cual secretario de la Fiscalía de Zárate, es decir, con aquellas personas que cumplen un rol dentro del Estado y necesario, y mucho es para sacarse el sombrero. Porque un hospital hoy en la Argentina, por lo menos lo que a mí me toca visitar, son a veces carnicería, y hace la gente lo que puede. Entonces tengo como esa relación indirecta, pero cuando viene algún funcionario o algún legislador, digo, por favor, déjennos trabajar. No pongan traba, ayúdennos a que esta gente salga adelante. Y por ahora yo les agradezco. Y mirá que vienen de todos los partidos, y no han tenido mala fe. Ojalá que mantengan eso, porque en definitiva, si se metiesen con nosotros, el problema no es ni Acamazoa ni Gastón Vigo, es Alejandra Maya, es Milagro Sotelo, es Joana Saladino, son la familia, es la gente que está queriendo salir. Entonces, demos todos una mano y bueno, ojalá que siga esto así. Bueno, ahí Anaí decía, a veces los jóvenes se los traba mucho para ayudar. Nosotros con unos compañeros quisimos buscar apoyo para proyectar ayuda
a jóvenes estudiantes con carencia económica y no encontramos apoyo. Y mi pregunta acerca de la educación es cómo haces que esas personas con bajos recursos terminen sus estudios si no hay un acompañamiento para esos chicos. Bueno, no sé si me voy a entender. Sí, Creo sí, que no, está te lejos. entiendo. La primera cosa que nosotros, yo soy enemigo de los formularios para que la gente pueda venir a ayudar. A mí a veces me dicen, ¿cómo hay que ayudar? Y yo digo, de lunes a sábado, de 9 a 18 horas, Acamasoa está abierto. Que tenga ganas, que venga, lo recibo con todo gusto, nos vamos a encontrar acá. Así que el que quiera venir a Acamasoa, a mí no me gustan los formularios, me parece que si querés ayudar, de una ayudar y listo. Y después sí, si le querés preguntar algunos datos para ubicarlo en ciertas áreas, pero entiendo lo de que plantea y los jóvenes, porque yo he tenido esa edad, esas ganas de ayudar, y a veces te encontrás con la burocracia, aún en las organizaciones humanitarias, que no se entiende. Y la otra cuestión de cómo hacer para que estudie. A mí cuando viene un adulto, por ejemplo, y yo le digo esto de que tiene que terminar el secundario, etcétera, yo siempre le digo, mira, yo te voy a dar 3 razones de por qué tienes que estudiar. La primera, no te voy a mentir, ¿tú querés tener un trabajo bien pago? Mínimamente tenés que terminar el secundario y ni siquiera sé si te va a alcanzar. No te voy a mentir. Si querés que te mienta, te miento, pero no te voy a mentir. Averigua, preguntá, fija cómo se exige hoy mínimamente la secundaria. Acá, por ejemplo, hubo un caso muy resonante de Toyota, acá que tiene su planta en Zárate, que no podía encontrar personal con secundaria completa. Y la segunda cuestión que le voy planteando es, ¿sabes lo doloroso que es que venga el día de mañana tu hijo y te pregunte una tarea de la escuela y que vos no se la puedas contestar? Debe ser uno de los momentos más mágicos cuando viene tu hijo a preguntarte algo de la escuela y poder contestarle. Si no se lo puedes contestar, te vas a sentir mal. Y la tercera es, a veces se firman contratos, a veces te dan un estudio médico, a veces recibís alguna cuestión legal, otras veces tenés que firmar por la compra de un terreno o lo que sea, y tenés que poder entender lo que te dan para que no te estafen, para que no te engrupen. Entonces, esto te va a servir para tu desarrollo personal, para ayudar a tus hijos y para conseguir laburo. Y encima, nosotros te vamos a ayudar para que tu hijo vaya a un jardín mientras vos estudiás. Entonces, ahí como que se va entusiasmando. Y con los niños, la mayoría de la gente en pobreza repite permanentemente esto: yo quiero que mi hijo estudie, yo quiero que mi hijo estudie, yo quiero que mi hijo estudie, no quiero que repita mi misma historia. Lo tienen bastante claro eso, ¿no? Es raro, es rarísimo. Lo que pasa es que muchas veces terminan el primario y dicen, venía a ayudar porque bueno, tuvimos que dar mucha boca de comer. Y van dejando, o hay embarazos adolescentes, etc. Pero con el adulto busco esa estrategia. Ambas. Y mal que mal funciona. Hay que ser algo riguroso. Sí, yo en ese sentido no cedo, porque todo lo que he logrado en mi vida es fruto de la educación. No les voy a mentir a ellos. No te educaba, es difícil. Bueno, genial Gastón, excelente todo. La verdad que nos has traído toda tu experiencia en esto, creo que nos viene muy bien. No sé si querés dar palabras de cierre para esta actividad. Bueno, a mí hay algo que me ayuda porque no todo es fácil y a veces uno se desanima. Y a mí hay un poema que es muy lindo que dice: ¿quién soy yo quién habré sido cuando cuenta? Aquel que se divirtió, se reprodujo, estudió y murió como millones cada día, o habré sido aquel que hizo lo poquito que pudo para que el mundo sea otro. ¿No es mejor vivir, morir, sea lo que sea, con el alivio del intento? Yo los invito a eso. Lo que realicen en su vida, háganlo con pasión, con esmero, pero traten de vivir con el alivio del intento. Bueno, esto intenté en mi vida, para modificar mi realidad, la de mi entorno más cercano y la de la sociedad. Si uno todavía da pelea en este país, es porque en el fondo a la sociedad te importa, porque querés algo mejor, porque sos capaz de pensar que querés realizar cosas cuyos resultados no vas a ver, que esa fue la gran cualidad de nuestros próceres, hacer cosas cuyos resultados no iban a ver. Así que los invito a vivir con el alivio del intento y ojalá nos encontremos cuando quieran en Acamasoa, por las redes o por donde sea. Y bueno, gracias a Adrián, a la universidad,
por eso estos espacios que a nosotros nos permiten llevar nuestro testimonio, nuestra historia y honrar a Pedro sobre todo y a la gente de Madagascar que en esa isla tan empobrecida dio un ejemplo fenomenal de cómo salir. Bueno, muchas gracias, Gastón. Un placer Gracias, escucharte. un abrazo. Gracias a todos por estar. Hasta luego.